Studio Sessions, un espacio para quienes construyen el mañana. Bienvenidos founders, startups, visionarios, tech builders y entrepreneurs que están redefiniendo las reglas del juego en el Noro y a nivel global. Ideas, capital, desarrollo y tecnología. Todo en un solo lugar. Bienvenidos y bienvenidas a Studio Sessions, un espacio dedicado al conocimiento, conversación y aprendizaje, todo alrededor de la industria tecnológica del Noro y más allá. Yo soy Oscar Medrano y les doy la bienvenida a nuestro primer episodio de Studio Sessions. El día de hoy traemos un tema que nos compete a todos, la ciencia de datos. Vamos a entender de la mano de nuestros invitados qué onda con la ciencia de datos y por qué tenemos que estar truchas con el tema. Primero quiero darle la bienvenida a mi amiga, directora general de Inteligencia de Datos del Gobierno del Estado de Sonora, Diana Ballesteros. Diana, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y por un lado tenemos a un buen amigo, agente de cambio, un impulsador de los talentos jóvenes del Estado de Sonora, representando a la Universidad de Sonora, el coordinador de la Maestría de Ciencia de Datos, el doctor Julio Weisman. Julio. Hola, muchas gracias y muchas gracias a todo el auditorio. Esperemos que tengamos una buena conversación. La vamos a tener. Y yo creo que la mejor forma de empezar, Julio, es que por favor nos platiques un poco más a detalle para aquellos que no somos unos expertos tecnológicos. ¿Cómo jala la ciencia de datos? ¿Cómo funciona? Es muy interesante porque la ciencia de datos es importante desde el punto de vista aplicado. La idea de la ciencia de datos es desarrollar herramientas que ayuden sobre todo a tomar decisiones basadas en evidencia. Que las decisiones que se tomen sean basadas ya sea en tu historial, ya sea en las cosas que han ocurrido, y para eso se necesita tener datos, se necesita adquirirlos, procesarlos, visualizarlos, explorarlos y hacer modelos que nos permitan prever, pronosticar o estimar qué es lo que va a pasar en el futuro para poder tomar las mejores decisiones. Entonces es un área donde se combina el conocimiento científico, pero mucho tiene que ver que esté bien enfocado a resolver un problema real y a generar un beneficio social, económico, organizacional, de cualquier tipo. Ok. Oye, Diana, tratando de entender un poquito mejor lo que menciona Julio, ¿qué ejemplos nos puedes dar donde la ciencia de datos está presente en la vida cotidiana de un usuario normal? Porque, por lo que dice Julio, pues la ciencia de datos ayuda a tomar decisiones y a basar todo nuestro enfoque organizacional desde un hecho comprobable. Pero cuando eres un usuario, ¿dónde estamos ahí metidos con el tema de ciencia de datos? Pues creo que está en todo, ¿no? De hecho, había preparado algunos ejemplos, ¿no? De dónde estaba la ciencia de datos y cómo es que las personas pueden tomar nuestra información para, como comenta Julio, tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, les cuento una mini experiencia que tuve las semanas pasadas de entrar a un gimnasio nuevo. Entonces, al llegar, intenté elegir un plan y empiezan a pedirme información desde mi nombre hasta algún contacto, hasta mi código postal, mi dirección, y luego me pedía fotografías al inscribirme, y luego me pedía mi huella. Ya cuando llegué a mi huella dije, no. Digo, a mí nunca me gusta afirmar o confirmar que a lo mejor y las grandes empresas que están usando datos para tomar decisiones de verdad están haciendo mal uso de ellas, porque no me gusta confirmar algo que yo no he visto. No estás segura, pues. claro. Ajá. Entonces, pero con mi experiencia, lo que siempre les digo a los que trabajan conmigo es que cuando llega alguien solicitando algo, tú te tienes que poner en sus zapatos y poder identificar qué le vas a ofrecer. Entonces, yo me puse en los zapatos de este gimnasio y digo, oye, o sea, todo lo que puedo hacer con la información que estás solicitando, y ni siquiera te aplica el pedirlo, pues, o sea, porque un gimnasio te debería de pedir biométricos, huellas. Claro. Está impresionante, Claro. ¿no? Y uno a veces piensa, ya no voy a hacer más test de qué tipo de pony eres. Depende de tu signo zodiacal. Soy Pinkie Pie, pero ya no vamos a ver más a detalle esos temas. Pero aparte de eso, por ejemplo, los gobiernos pueden hacer mejores políticas si saben cuáles son los problemas que realmente aquejan. No sé, por ejemplo, el ISSSTE o cualquier sistema de salud, si sabe exactamente
la población, cuáles son las principales enfermedades, cuáles son las misiones, cuáles son los datos, se pueden establecer políticas públicas, pero una empresa también, si sabe cómo son sus clientes, puede hacer mejores ofertas, si sabe cómo son sus procesos, puede hacer mejoras. Entonces, y lo que pasa es que ahorita, cada vez más, antes eso nada más lo hacían las grandes compañías transnacionales, y ahorita cada vez más compañías están utilizando sus datos para tomar, no solo las compañías, los gobiernos para tomar decisiones informadas en evidencia, y quien no lo está haciendo ahorita se está quedando atrás. Entonces ya ahorita la ciencia de datos no es una idea que sería muy bueno tenerlo o qué pasa. La ciencia de datos es un presente, ¿no? Las empresas que no se estén alineando a tomar decisiones informadas, basadas en evidencia, y ya no solamente porque yo tengo olfato, yo sé cómo, yo conozco cómo piensan mis clientes, están empezando a quedar atrás, y hay mucho que hacer, mucho que hacer para eso. Y mucho que hacer con regulación, ¿no? Digo, ahorita que mencionas el tema de gobiernos, yo creo que sea muy bueno también saber un poco más a detalle cómo le está ayudando ahorita, hablando de Sonora, ¿no? Ya que estamos ahorita en el Noro, y creo que el gobierno de Sonora ha sido un ejemplo implementando incluso un área dedicada a eso. Eso es poco común a nivel nacional. ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos aprovechando? Pues mira, ahorita en gobierno, específicamente en la Subsecretaría de Gobierno Digital, a cargo del subsecretario Luis, tenemos dos enfoques, ¿no? Uno que es empoderar en la toma de decisiones con la ayuda de ciencia de datos para el público, y otra es internamente empoderarnos con ciencia de datos para la toma de decisiones. Públicamente tenemos conjuntos de datos que queremos aumentar en los próximos meses para la ciudadanía que sepa procesar la información, ¿no? Y otra cosa que también tenemos pública es que tenemos públicos tableros que, ya contemplamos a las personas que necesitan datos para hacer cosas tanto de algo en la escuela, alguna tesis, para persona que lo quiera explorar para su negocio, pero también para aquellas que no pueden procesar y ni siquiera se han adentrado, ¿no?, al mundo de la ciencia de datos, que son este tipo de análisis que son públicos, que tú puedes entrar y ver un poquito de los temas claves, ¿no?, en Sonora. E internamente estamos empoderando también con el uso de la información entre dependencias, ¿no? Digámosle así. No es útil que tú vayas y consumas la misma información en un sitio público que lo publican cada mes a que te lo comparta tu vecino porque los temas aplican, ¿no? Entonces, estamos empoderando públicamente, pero también con la ciencia de datos para la toma de decisiones. Y más que toma de decisiones, creo que lo que más empodera es lo rápido que puedes tomar decisiones, ¿no? Ahorita, si quieres saber cuánto se gasta de luz en gobierno del estado o en cualquier empresa, negocio, probablemente tengas que hacer llamadas, ¿no?, a la persona de informática o a la persona administrativa, y la persona administrativa se tiene que juntar con 10 personas más para sacar las cuentas contables, pero lo que tratamos de hacer es hacer estas herramientas de datos que con cuestión de un clic o cuestión de filtros tú puedas obtener la información al instante. Me queda claro como que la usabilidad, y me queda claro que hay una brecha todavía, ¿no? O sea, creo que tenemos que conectar esta información, ahorita hablando específicamente de este ejemplo, conectar esta información y este aprovechamiento con herramientas que realmente sean utilizables por usuarios comunes, ¿no? O por tomar una decisión, o incluso un emprendedor, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando estuvimos revisando el tema del Datatón organizado por ustedes el año pasado. Hay mucha oportunidad incluso de proponer un modelo de negocio derivado de una oportunidad identificada en los temas agroindustriales o en los temas ganaderos, ¿no? Y empiezas a identificar por los números, por las tendencias y por todo. Y cuando los jóvenes de la universidad empezaban a hacer sus proyectos, te das cuenta como que, wow, o sea, ya traducir eso a tableros y a gráficos y a decir, aquí hay una dolencia relevante, ¿cómo podemos solucionarla, no? Y siempre va a salir aquel emprendedor con propósito que, aparte de querer emprender un proyecto, quiere cambiar las cosas en las que se maneja el mundo. Creo que es también una oportunidad muy interesante de darle un buen uso a los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y yo creo que para cerrar este pedacito de segmento donde nos estamos poniendo en contexto con la ciencia de datos, y prometo ya no usar más Tesla en Facebook, ¿cuáles son los primeros pasos que deberíamos de tomar entonces si yo quiero empezar a entender cómo usar bien la ciencia de datos? Depende. Okay. Si eres
un estudiante o eres un profesionista que se quiera entrar a la ciencia de datos, pues hay varias opciones. La mejor obviamente es la maestría en ciencia de datos de la Universidad de Sonora. En febrero son las inscripciones. Pero bueno, pero si eres una empresa o eres un gobierno, se necesitan hacer. Nosotros lo que hemos visto con las empresas que hemos estado teniendo proyectos o con gobiernos, se necesitan dos cosas. La primera es que si no tienes buenos cimientos, la casa se construye toda chueca, ¿no? Se paga lo que se llama la deuda técnica. Okay. Y entonces lo que necesitas hacer es tener un buen sistema de ingeniería de datos donde se almacenen los datos correctamente, donde almacenes el dato que viene, el más confiable, y donde le apliques filtros de calidad del dato, que tú estés seguro que tu dato es confiable. ¿Cómo funciona esto? ¿En dónde lo haces? Por ejemplo, yo busco un experto en datos y le digo, ayúdame a organizar mi bodega que tengo un caos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde lo están implementando? Lo primero que hacen es, por ejemplo, si tú dices, bueno, tengo un negocio, tengo datos que vienen de vendedores, tengo datos que vienen de producción, tengo datos del almacén. ¿Cómo junto todos esos datos y los pongo en un almacén de datos, en un data warehouse? ¿Y cómo busco que el dato sea el dato que se generó con la información original y que no sea el dato que viene del departamento de ventas, que ya pasó por 3 Exceles y que cada Excel tiene sus propias reglitas y que cada quien lo modificó, y que todos esos cambios se hagan programados, ¿no? Y todo eso se hace utilizando unas cosas técnicamente se llaman ETL, por extraer, transformar y cargar, ¿no? ETLs, ¿no? Es que queden muy claras las reglas. Y otra parte es la gobernanza de datos. ¿Quién tiene derecho a ver un dato? ¿Quién tiene derecho a procesarlo? ¿Quién tiene derecho a agregarlo? ¿Y quién tiene derecho a borrarlo, ¿no? Y que las reglas estén claras para todos. Porque si eso no funciona, después de eso, los análisis que tú hagas de tus datos, esto es, si tú lo que tienes es basura, lo que sale es basura, ¿no? Entonces necesitas que estén muy claros. Pero al mismo tiempo necesitas lo que se llaman los small wins para mostrar que es importante hacer esto. Entonces casi siempre la idea es empezar con unos buenos fundamentos, una buena ingeniería de datos, para ya pensar en hacer análisis, hacer modelos, hacer predicciones, pero al mismo tiempo hacer un poquito, por ejemplo, de análisis exploratorio de datos. Muchas veces con simplemente hacer tableros, con análisis de datos exploratorios, con mostrar distribuciones, ya los tomadores de decisiones ven cosas y interpretan cosas que no habían visto porque no habían visto sus datos de esa manera, ¿no? Y esos son pequeños, los small wins, que hacen que en general en las empresas digan, mira, esto ya lo estoy viendo, esto ya me está sirviendo, entonces tengo más motivaciones para seguir, ¿no? Entonces lo que hemos visto mucho es eso, ¿no? Es porque antes queríamos ya entrar haciendo grandes modelos neuronales, y que es lo más glamoroso, ¿no? De ciencia de datos, pero si todos los fundamentos no están bien hechos, lo demás es complicado, ¿no? Entonces eso es ese es el paso 1, ¿no? Julio, te toca trabajar mucho con el futuro de aquellos expertos en ciencia de datos. Eres responsable de esta cantera y creo que hay un tema relevante sobre el tema de usos éticos, ¿no? Ahorita mencionamos los buenos usos y algunos riesgos que me gustaría indagar un poquito más, pero ¿tú qué crees que sea algo así como muy, muy importante o principales retos que debemos de estar preocupados en que nuestros futuros profesionales en ciencia de datos tengan presentes para que las buenas prácticas se sigan manteniendo, ¿no? Hay uno que se habla poco, pero que es muy importante y que todos los científicos de datos que trabajen y tomen decisiones deben siempre tenerlo en cuenta, que se llama el sesgo cognitivo. ¿Qué significa? Significa que a lo mejor tú tienes científicos de datos que están siendo éticos, que trabajan de forma ética, que hacen modelos para la ayuda a la toma de decisiones completamente éticos, pero
esos modelos se alimentan de datos que provienen de esta sociedad. Y nosotros vivimos en una sociedad machista, sexista, racista, misógina y clasista. Y entonces nuestros datos, los datos de esta sociedad, son misóginos, son homófobos, son sexistas, son clasistas. Si tú haces un sistema, esto es muy famoso, el sistema que desarrolló Amazon para contratación de gente a nivel los gerencial. Filtros, ¿no? Que estaban utilizando cuando recibían los CVs. Ajá. Y entonces resultó que los CVs que tenían nombre de hombre eran los que pasaban para los puestos más altos y filtraban los de mujeres, porque nuestra sociedad, típicamente los puestos gerenciales son hombres, ¿no? Entonces, nosotros como científicos de datos tenemos que estar luchando en contra e identificando esos sesgos que ya trae los datos, sobre todo cuando hablamos de datos sociales, ¿no? Entonces por ejemplo, en Estados Unidos había un banco que para el otorgamiento de créditos se veía que si tú ponías exactamente la misma información y a la hora de seleccionar raza ponías caucásico o ponías latino, era la diferencia en que te dieran un crédito o no. Por ahí supimos de una demanda, ¿no? Incluso de una persona que metió un CV a Amazon con la misma información, pero cambió su nombre a un nombre que relativamente parece a un nombre caucásico y él era afroamericano. Y cuando metió los datos como caucásico, automáticamente ya fue llamado a entrevista. ¿Sí? Y hay una demanda por ahí con ese tema y empezaron a explorar sus errores en la configuración de estos filtros, ¿correcto? Sí. Inclusive, no sé si ustedes hayan visto el caso famosísimo de Twitter, ¿no? Tenían un sistema con inteligencia artificial que cuando la imagen no cabía completa, seleccionaba la parte más importante de la imagen. Okay. Y entonces hicieron uno en la primera elección de Obama, donde el contrincante de Obama, del Partido Republicano, lo ponían a mero arriba de una tira muy larga y Obama abajo y seleccionaba al contrincante, ¿no? Que ni nos acordamos porque Obama es muy importante. Que nos acordamos. Sí, exacto. Y estamos hablando no de cualquier afroamericano, estamos hablando de alguien muy importante de que salía en muchos lados, de la ¿no? revolución política en Estados Unidos. Sí. Y cuando los ponían al revés, entonces escogía la parte de abajo, que era... Y seguramente los ingenieros de Twitter de esa época, no tendrían sesgos racistas, pero los datos con los que aprendió el algoritmo sí lo tenían, ¿no? Entonces entonces siempre hay un problema, que siempre que tomemos decisiones y que usemos los datos, sobre todo como el caso para hacer políticas públicas, hay que tener en cuenta que nuestros datos ya traen sesgos, porque vivimos en una sociedad con sesgos y nosotros queremos tomar decisiones mejores de las sociedades de antes, ¿no? Queremos ser mejores, ¿no? Y entonces esto es una cosa donde no es solamente decirle a un profesional en ciencia de datos, oye, tú tienes que ser honesto, tú tienes que ser ético. No, tú tienes que activamente cuidarte que si tus datos no son éticos, los saques a flote y los pongas, ¿no? Y expongas. Enfrente los pongas. Oye, Diana, y respecto a este tema, digo, tú, por ejemplo, pues eres egresada de la maestría de Ciencia de Datos, ¿no? Aquí de la orgullosa Unison. Cuando comenzaste tu carrera profesional y cuando comenzaste a trabajar y te empezaste a encontrar ya con el mundo real, ¿no? Porque esto que menciona Julio, que se le trata de plasmar en el alma y en el espíritu de los expertos en ciencia de datos, y tú lo ves ya en marcha y cuando empiezas a ver esas fallas, ¿qué es lo más común que normalmente te encuentras como alguien que comienza a trabajar con esto? Pues mira, justo como ahorita comentaba el profesor Julio, creo que... Ya háblale de tú, ya. Sí, no puedo. Creo que algo que nos da... Creo que un error que cometemos mucho es que pensamos en matar moscas con bazucas, ¿no? Y fue algo que esa frase la mencionaban mucho en la universidad, que a veces salimos pensando que tenemos que implementar cosas bien complejas, y yo siempre lo he dicho, e incluso en la conferencia que me invitaron a dar, el tema era inteligencia artificial, pero terminé hablando de cómo el hacer el uso básico de datos con sumas y restas, y a veces una gráfica histórica te va a mostrar más que implementar algo muy complejo, ¿no? Entonces, algo que
salimos pensando es que tenemos que implementar cosas muy complejas para resolver algo muy sencillo o resolver alguna situación que tienes, ¿no? Y la realidad es que no, es que mejor nos tenemos que enfocar en ver cuál es la situación, entenderla antes de implementar algo, porque terminamos implementando algo muy tecnológico, digámosle así, pero al final no sabemos ni cómo funciona, ¿no? Pero pues lo hicimos. Sí, a veces es estos hypes que resultan ahora con todo el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que el AI, a final de cuentas, trabaja desde la base de ciencia de datos. Podríamos dedicar todo un episodio a hablar del AI y sus cosas buenas y malas también, pero yo creo que los fundamentos relevantes para que la inteligencia artificial funcione está en la ciencia de datos, ¿correcto? Así es. Sí, claro, sí. Si no tienes buenos datos, no vas a tener un buen modelo. Un ¿no? buen modelo, ok. Y en este caso, ¿crees que sea posible que exista la forma en la que se empiecen a impulsar temas de regulación para este tema? Pues mira, creo que sí. Como científica de datos me duele con el alma porque pues uno siempre quiere más datos, ¿no? O sea, dame una situación y entre más datos me des, yo te voy a brindar más soluciones al respecto, ¿no? Pero creo que uno de los problemas que actualmente pasan en muchas empresas y en muchos formularios y en muchos tests que nos inscribimos es que nos piden más datos de los que de verdad necesitan, ¿no? Actualmente en gobierno tenemos un área excelente de jurídico, excelente amiga, y yo al principio cuando entré, pues para mí no era un problema, ¿no? O sea, tú pídeme, te vas a inscribir a una materia y te pido hasta el nombre de tus papás, ¿no? Ajá. Pero siempre trata de decir, oye, solamente pide lo necesario. Entonces creo que esto sería lo principal para empezar a regular, ¿no? Que las organizaciones o cualquier formulario te solicite lo más mínimo que necesita para funcionar. Lo que ¿no? sí necesita, ¿no? Exacto. Y no lo que tal vez el programador que creó el formulario cree que también necesita y Así que realmente es. no es relevante. Eso es muy interesante, porque creo que ahorita hay una ley, ¿no? Que ya nos obliga a los sitios web a agregar el aviso de privacidad, Sí. y creo que es un tema ya federal en México, pero yo podría decir abiertamente a este público sin temor a ser cancelado que casi nunca leo los avisos de privacidad. No, cada vez nos hacen más largos. Pero te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Te dicen, abres una cuenta, por ejemplo, vamos a poner, Cualquier red social. de Google o de cualquier red social, y te dicen, mira, podemos usar tus datos para efectos de agregación, vamos a leer todos tus mails, pero los vamos a leer nada más para efectos de agregación, sea lo que signifique eso, ¿sí? Los vamos a usar para entrenar nuestros modelos, los vamos a usar para todos tus datos, y tú tienes que aceptar. Claro. Y si no aceptas, no tienes la cuenta y no puedes hacer un montón de cosas y todo el mundo terminamos aceptando. Se nos termina olvidando y terminamos otra vez dando toda nuestra información. Y ellos terminan haciendo mejores modelos. De hecho, yo veo más el problema de regulación a nivel internacional, ¿no? Porque Claro. esto no veo yo que tenga fronteras y que inclusive una regulación nacional va a beneficiar a las transnacionales. Claro. Porque ellas no van a estar bajo la regulación y ellos van a tener todos tus Europa ha todos hecho tus intentos, datos, ¿no? ¿no? Para estar amonestando este exceso de Sí. minar los datos de los usuarios de plataformas digitales. Desafortunadamente es una pelea difícil porque a final de cuentas las redes sociales son gratis, ¿no? Y realmente el producto eres tú, tu Ajá. usuario. Así Entonces, es. ¿estás de acuerdo en que te regale el acceso a mi plataforma gratis en la que te vas a divertir y conectar con el mundo y hacer test para ver qué pony eres? Pues tienes que darme todo lo que yo quiera, ¿no? Y porque voy a capitalizar a través de tu información. Y No, creo que y a veces nos olvida eso. Y aparte siento que es porque no es como que nos hagan un daño, ¿no? O sea, damos Exacto. toda nuestra información y no es como que alguien llegue y nos pegue o nos ocasione Bueno. algún dolor como para, bueno, No creemos. ajá. Pero digo, visiblemente digo, yo en mi gimnasio di todo y digo, Bueno, no me ha pasado nada. Pero bueno, Cambridge, Bueno, entre comillas. Cambridge Analytica demostró que si quieren que Inglaterra se salga de la Unión Europea, lo ¿Tienen con pueden qué? lograr Ajá. si tienen suficientes datos a partir de una red social principalmente para divertirse, ¿no? Así es. Totalmente. Entonces, Sí, es relevante y creo que tenemos que tomar en serio en qué navegamos y creo que mientras la
la regulación llega o las reglas empiezan a cambiar en pro de los usuarios, tenemos que ser responsables también como usuarios, ¿no? Digo, las compañías tienen una gran responsabilidad creando bases de datos, en su mayoría de los casos buscando el beneficio, porque tampoco nos queremos ver alarmistas. O sea, la mayoría de la información que las compañías están recabando es para facilitar tu navegación en Internet o facilitar el acceso a productos o a promociones o a que tu vida sea más fácil, ¿no? A recordarte que te mereces unas vacaciones y tienes que salir de viaje pronto. Pero también como usuarios tenemos que ser conscientes en que no toda la herramienta gratis que me encuentro en Internet es la mejor opción para mí si están poniendo en riesgo mi información, ¿no? Pero venimos a lo mismo, ¿no? Si hay compañías que se han vuelto de las compañías más grandes del mundo y que más dinero ganan, que no venden un solo producto al público, pues algo están vendiendo, ¿no? Para generar tanto dinero, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente. Y a alguien le están vendiendo muy caro lo que Ajá. venden, ¿no? De acuerdo. Porque no te puedes volver una de las compañías más ricas del mundo regalando, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? Y eso nos lleva también a una cosa que es muy importante, que necesitamos muchos científicos de datos y muchos especialistas en inteligencia artificial en México y en Sonora, porque necesitamos inteligencia artificial soberana. Y necesitamos tener nuestros propios desarrollos y necesitamos que nuestras empresas tengan desarrollos hechos por nosotros mismos que les dé independencia tecnológica de otras empresas transnacionales y puedan crecer sin tener un límite hasta donde le convenga a la otra empresa, o que nuestros gobiernos puedan crecer y puedan dar servicios sin que tengamos que tener todos los datos que genera el gobierno en un servidor en Estados Unidos. Creo que es muy interesante el pensar todo lo que tenemos por delante para trabajar, ¿no? Y creo que esto que menciona Julio sobre tener un mindset distinto, ¿no? Y empezar a trabajar en cosas que se quedan en México, ¿no? Desde la capacidad instalada de tener servidores propios en el país, como la capacidad de poder desarrollar sistemas bastante sofisticados que nos puedan resultar una mejor opción o una mejor alternativa que lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Entonces creo que es muy interesante y creo que parece soñador, pero creo que es muy, muy posible de lograr porque la verdad es que talento hay, ¿no? Y tomando en cuenta eso, Diana, ¿tú qué crees que sea como la forma en la que esto tiene que evolucionar en los siguientes 5 años? ¿Hacia dónde tenemos que caminar considerando estas muchas brechas y oportunidades que estamos identificando? Pues mira, creo que no es algo tecnológico, pero sí es una tendencia tecnológica clave, ¿no? Para lograr esto. Y es que creo que la accesibilidad a los datos a más personas es algo clave, porque ya la toma de decisiones y la perspectiva ya no es solamente de un grupo, ¿no? Sino es un grupo más amplio que quizá ahí pueda tener mejores estrategias que los que están tomando decisiones ahorita. Entonces, no es una tecnología, pero sí siento que es clave el hacer llegar la información a más personas, ¿no? Para la toma de decisiones. Está interesante. Y Julio, ¿tú qué crees qué tendencias entonces nos esperan? ¿Qué tendencias nos esperan a nivel sistemas, a nivel herramientas para podernos poner al día y tal vez ser más competitivos con el mercado extranjero? Es bien interesante. Hay varios lugares, por ejemplo, Datacamp, que es un espacio, empresa de capacitación en el área de ciencia de datos, Databricks, Gartner. Hay varios donde hacen análisis de para dónde va, de cuáles son las tendencias a nivel mundial, ¿no? Y más o menos todos están más o menos de acuerdo en las mismas cosas. La primera es, primero, que la IA generativa, la killer app de la IA generativa es el code completion, o sea, la generación de código. Te iba a preguntar, ¿y qué es eso para los que no sabemos? Significa que cada vez los aspectos más técnicos son más fáciles de cubrirlos. Entonces, cada vez es más importante tener muy claro qué tienes, para qué quieres hacer ciencia de datos, cómo lo vas a hacer. Y otra de los que dicen que para este año se espera que sea una de las habilidades más
más requeridas va a ser el storytelling, el contar buenas historias con tus datos que comuniquen correctamente con los demás. Y entonces, otra cosa que están viendo es que cada vez las modelos de IA generativa, los modelos LLM, que están haciendo cada vez más cosas, están llegando a un momento donde cada nuevo modelo, ya no hay tanto paso de diferencia respecto al anterior, ya se está empezando a estabilizar. Entonces ya no es tan importante estar utilizando el último modelo, tener un modelo más poderoso, sino cómo lo conviertes eso en un negocio o en una aplicación o en un servicio que tenga toda esa parte de interacción y de integración con el usuario, que sea fácil de entrar, que sea fácil de usar. Y ese es un área donde también es una de las tendencias, ¿no? Dejar de estar preocupado tanto por tener el modelo de lenguaje más grande. Yo creo que nosotros ahorita a nivel país nos deberíamos preocupar mucho en tener un modelo de lenguaje abierto, libre, desarrollado en México. No importa si agarramos DeepSeek, que es código abierto, o Llama, que es código abierto, y sobre ese nos basamos y reentrenamos todo. La supercomputadora más poderosa de México ahorita se llama Yucca y se encuentra en la Universidad de Sonora. Entonces tenemos estas cosas, tenemos expertise, se tendría que hacer a nivel nacional y deberíamos tener un modelo que tanto gobierno como empresas puedan desarrollar a partir de ese modelo y no estar pagando la dependencia tecnológica de modelos cerrados, de empresas que ahorita te los van a dar baratos, luego te los van a dar más caros, luego más caros y luego es imposible. Un poco lo que está pasando ahorita con la nube, que al principio la nube era regalada y ahorita muchas empresas están secuestradas por la nube porque tienen tantos datos arriba que migrar fuera de la nube les va a costar tan caro que se quedan en la nube y están gastando 30% de sus ganancias pagando nubes, ¿no? O sea, Entonces, esto puede ocurrir con la IA si no nos preparamos bien, ¿no? Es un buen llamado de atención invitando a nuestra audiencia, empresarios y académicos. Hay una computadora poderosísima en el estado de Sonora y les invitamos a acercarse a Julio Weisman con buenas ideas de producto y sería un gusto ayudarles. Diana, me llegó el chisme muy bueno de que eras alumna estrella de Julio y creo que hay muchos en nuestra audiencia a quienes les va a interesar decir, bueno, está bien padre, está lleno de retos, está lleno de oportunidades de trabajo y hay mucho futuro en esta industria. ¿Cómo le hago para empezar? ¿Cómo me preparo y qué debo decidir hacer para empezar mi camino como experto en Data Science? Primeramente, gracias por lo de la alumna estrella. Pues creo que un consejo sería meterse a cursos. Como dice Weisman, DataCamp es una plataforma que ofrece cursos. Entonces creo que sería el primer paso, ¿no? Y metiéndote a cursos o metiéndote a algún programa, por ejemplo, en la maestría en ciencia de datos, yo le agradezco mucho porque salí de mi zona de confort, ¿no? Entonces, llegas de un mundo en el que solamente ves a científicos de datos, pero te combinas con a lo mejor y un biólogo que es analista de datos también y tiene una perspectiva totalmente diferente a la tuya. Digo, aprendes más, pues agarras más experiencia y te ayuda a hacer networking que nunca sabes con lo que te puedes topar y qué te puede ayudar o qué oportunidades te puede abrir, ¿no? Entonces, digo, sería mi primer consejo el salir a hacer cursos. Qué padre la diversidad que se puede encontrar, ¿no? Y ahorita es un modelo de los trabajos del futuro. La diversidad es un superpoder hoy en día, ¿no? Y creo que en una maestría donde te encuentres con científicos de diferentes tipos de estudios o incluso ingenieros, ¿no? Hay ingenieros de software o incluso me he encontrado que hay financieros que estudian ciencia de datos, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante esto, cómo puede crecer. Y te ayudan a abrirte a un mundo que no pensabas, ¿no? Digo, yo, aparte de mi equipo, lo que siempre les digo es que se tienen que salir de la caja y pensar diferente. Digo, vas a tener a 1000 personas ofertando lo mismo en cuestión de datos y llegas tú y das una perspectiva totalmente diferente de una solución a un problema. Con quien se van a ir va a ser contigo. Entonces, también siempre doy de consejo de salte de la caja. Si quieres intentar algo, inténtalo y que se eche a perder y que se destruya, que no esté en producción. Pero digo, es algo que también tienen que intentar, ¿no? Más si quieren adentrarse a este mundo de no solamente hacer lo normal, pues. Cool. Julio,
¿Qué le recomiendas a la audiencia tú como cantera oficial de Sonora? Estudiar mucho, prepararse, que te interese, ver podcasts interesantes sobre el tema, leer artículos. Una cosa que yo les recomendaría mucho y que a mí se me hace que es muy motivador es el iSalon. Que vayan y revisen. Dicen que el host es bien agradable. Ahí, ¿no? Pero vayan y revisen todos. Cuando haya iSalon es muy interesante, las pláticas son muy interesantes. Gente que viene de jóvenes estudiantes, gente que está desarrollando, gente que está poniendo sus empresas, gente que profesores, profesionistas, hacen un buen networking y eso también te motiva, ¿no? A decir, quiero seguir, me gusta porque aparte es un entorno muy, muy amable. O sea, es una de las cosas que yo encuentro que es muy bueno en ciencia de datos, en general en todo el área de tecnología, es que es un entorno muy amable, muy, muy fácil de entrar y con bastante flexibilidad. Entonces, para muchos tipos de personas podemos entrar muy bien y estar muy a gusto aquí, ¿no? Oye, Julio, ¿y qué nos recomiendas en el mundo de la web para cursos o temas que puedo encontrarme en internet donde puedo empezar a hacer mis pininos en Data Science? Si quieren unos primeros cursos que estén así simpáticos, gratuitos, los baja uno y los está uno haciendo, les recomiendo mucho un sitio que se llama Software Carpentry. Y entonces swcarpentry.org. Muy bien. Y ahí tienen cursos para aprender lo básico de Unix, lo básico de Python, lo básico del manejo de datos. Uh-huh. Si quieren algo más también abiertos, gratuitos y a un nivel básico como para adentrarse, hay una página se llama Kaggle, Kaggle, .com. Es una página con competencias de datos, pero también tiene una parte donde son cursos y los cursos están muy, muy, muy agradables, ¿no? Están bien. Y ya si tienen ganas de pagar, pues están DataCamp y Coursera, ¿no? Que están, están muy bien producidos, están a la vanguardia, ya tienen un costo, pero si te quieres adentrar para ir probando sin costos, esos cursos están bastante bien para empezar, ¿no? Buenísimo. Yo recomiendo más que busquen si hay bootcamps, si hay reuniones, si hay cursos rápidos, y traten de ir porque la parte de relacionarse es muy importante y porque la ciencia de datos tiene que ser aplicada, tienes que convivir, tienes que trabajar en equipo, tienes que entender el proyecto y tienes que saber comunicarte y hablar con gente. Muchas veces estas competencias blandas son fundamentales. Estoy muy de acuerdo. Creo que hemos comprobado una y otra vez ahorita en esta época en la industria tecnológica el tema de los soft skills se vuelve cada vez más importante y más entendiendo el valor de la conexión humana, ¿no? Entonces, es totalmente una invitación a que también nos acompañen en diferentes tipos de comunidades, formen parte de grupos de expertos, acérquense, busquen mentores, hagan todo lo necesario para que vayan construyendo estos caminos. Y creo que ciencia de datos es un camino bastante interesante donde puedes comenzar a entender los fundamentos más importantes de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues bueno, la verdad es que nos quedamos picados con mucha información, pero la verdad es que nuestro tiempo ha terminado. Quiero agradecerles muchísimo el espacio y su disponibilidad para compartirnos tanto conocimiento. Creo que nuestra audiencia va a quedar muy contenta. Creo que les invito a contactar a Julio Weisman y a Diana. Ahí vamos a compartir sus links de redes sociales. Agréguenlos en LinkedIn, conversen, pregunten. Y bueno, no me queda más que agradecerles y agradecerles a ustedes por acompañarnos. Esto es Studio Sessions y nos vemos en el segundo capítulo. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias, Julio. No, muchas gracias.